Davina estaba en su cuarto, con la tableta que le había dado Gabriel en la mano. No entendía cómo podía ser posible que el archivo más antiguo solo tuviera unos meses. Así que no había ninguna mención del incendio donde murió su familia. Tuvo una idea fugaz de que tal vez borraban sus registros regularmente, pero lo descartó rápido. Era imposible que una organización tan grande como la mafia veneciana no tuviera registro de operaciones. Tal vez estaban archivados en otra red. Otra idea vino a su mente: el software espejo. Este programa enviaba los datos que recopilaba a otra parte. Se le ocurrió colocar y rastrear el origen del programa. De esta manera, encontró una red muchísimo más grande, a la que Gabriel no tenía acceso, pero tenía algunos datos del programa espía. Les podía mandar un regalo. Una semana después, estaban nuevamente en las clases de pintura. La confianza de este niño era a prueba de balas. Entró al aula como si fuera el dueño del lugar. Saludó a Luis mientras éste le daba un delantal y comenzaba la clase. El profesor había cambiado. Esta vez sería un hombre que tenía cara de pocos amigos y le preguntaba el nombre a todos sus alumnos. Davina observaba desde afuera. Mientras se le acercó otra niñera que se veía cansada. Intentaba entablar una conversación con ella, preguntándole por su experiencia laboral. Se veía muy profesional. Esta otra señora llevaba 8 meses trabajando con la misma familia, pero el niño aún la odiaba. Era una pesadilla. Después de arte, tenía piano y luego tenis. No paraba de quejarse la mujer. Por esta charla, desvió la atención del niño por un segundo. Davina sintió un estruendo fuerte. Un disparo había roto el cristal de la ventana del salón. El supuesto profesor tenía un arma en una mano y a Mikey en la otra. Ella no dudó y corrió a rescatar al niño. Los gritos de Mikey llamándola la estremecían. Pero antes de que se diera cuenta, una bala la había impactado en el hombro. Al mirar atrás, vio a la niñera intensa de hacía 5 minutos con un arma. Cayó al piso, mientras estos dos delincuentes se llevaban a Mikey en contra de su voluntad. Ella logró pararse y llegar a donde estaba Adam, que se había acercado al oír los disparos. La herida de Davina no paraba de sangrar. El chofer estaba preocupado por el niño, pero ella lo calmó, porque gracias a la última escapada del travieso, ella le había puesto un rastreador. El chofer le vendó la herida mientras ella no dejaba de mirar su celular. El niño estaba en un subterráneo cercano. Le enviaron la ubicación a Gabriel. El chofer proponía que esperaran para ir juntos, pero ella se negó. No podía dejar a Mikey solo. Decidió ir corriendo. Llegó a una entrada que estaba cerrada con un candado oxidado, por lo que golpeó la puerta de una patada y la abrió. En este momento, la vista se le nubló. Su brazo le dolía demasiado, casi no podía continuar. Unos pasos adelante encontró a Mikey, que le gritó que mirara detrás de ella, porque uno de los secuestradores la apuntaba con un arma. Ella lo derribó y se quedó con el arma. Aunque llegó la supuesta niñera con refuerzos. Con una risa burlona, la amenazó con que incluso si lograba vencerlos, el niño quedaría atrapado en el fuego cruzado. Davina hizo preguntas. Quería saber quiénes eran y qué querían. Pero el niño, antes de que los bandidos respondieran, dijo que eran los croatas, molestos con su padre, por ser mejor mafioso que ellos. La señora respondió explicando que el subjefe de los Angelini estaba poniendo negocios dentro de su territorio. El niño, con voz más prepotente aún, le dijo que así era. Según él, estaban marcando todo el lugar como de ellos. Una voz, orgullosa, a lo lejos decía: «Bien dicho, Mikey». Era su padre, que llegaba con otras 2 personas desconocidas para Davina. Era un hombre y una mujer, que protestaban por tener que trabajar tanto en su primer día de regreso, aunque se veían evidentemente felices de ver al mini mafioso. El reencuentro fue interrumpido por uno de los bandidos, gritándoles que volvieran a Venecia. Gabriel hizo un comentario cruel, preguntando cómo iban a mantener la ciudad si ni siquiera podían cuidar sus armas. Los bandidos respondieron a esta provocación, diciendo que él podía tener a la Bratva de su lado en este momento, pero se volverían contra él. La mafia de Marsella no aceptaría la invasión de brazos cruzados. El niño seguía de rebelde diciendo que ellos hacían lo que querían. Pronto, nadie se atrevería a meterse con ellos. Davina miraba a Mikey, que a pesar de estar amarrado no tenía ni una pizca de miedo en sus ojos. Era idéntico a su padre, un bebé gánster, pero cuando intentaron amenazar al niño con una pistola, Davina salió en su defensa como una leona y la mandó a callar.
Era obvio que no los querían matar, si no ya lo habrían hecho cuando ella entró. Directamente, le preguntó si estaban en su base de operaciones. No contaba con que los encontraran tan pronto, y luego de perder su armamento la semana anterior, no podían permitirse comprometer la base llamando la atención de la policía local. La delincuente estaba molesta y la mandó a callar, mientras los nuevos trabajadores de Gabriel alababan la inteligencia de la niñera. Estaban sorprendidos, a pesar de que Adam les había hablado de ella. Teniendo esto en cuenta, Gabriel propuso que resolvieran esto como mafiosos civilizados, si es que existía tal cosa. Serían 8 contra 4. Incluso los cobardes aceptarían esas probabilidades. No utilizarían ningún arma para no llamar demasiado la atención. Davina protegía a Mikey con su cuerpo, mientras Gabriel y los otros dos intentaban vencer a toda la pandilla. Pero unos hombres se acercaron a Davina, creyendo que como estaba herida, sería fácil derrotarla. Estaban muy equivocados. En un segundo, se enganchó al niño en la espalda y acabó con ellos. El niño corrió a su padre felicitándolo por la victoria, mientras los subordinados de Gabriel se preguntaban de dónde había sacado a esta niñera que peleaba como un profesional. Al hombre le era extremadamente familiar y le preguntó si había ido alguna vez a Verona, pero antes de que ella pudiera responder, se desplomó. Había perdido mucha sangre. Gabriel la tomó en sus brazos, aunque ella no estaba feliz con esto. Él le dijo que se dejara cuidar. Había hecho más que suficiente. Él se encargaría de llevarla al anexo. Luego de un largo descanso, Davina se despertó en su habitación con varios vendajes en el cuerpo. Todo le dolía. Pero llegó uno de los nuevos. Se presentaba oficialmente, su nombre era Nico. Le explicaba que su compañera se llamaba Val y se había encargado de suturarle las heridas, mientras ella estaba inconsciente. Luego de la presentación, Nico le informó las órdenes de Gabriel. Estaría de baja por reposo en cama mínimo un día. No debía preocuparse por el niño, estaría jugando y viendo películas con su padre. Ella se quedó pensativa. Teniendo en cuenta que la nueva seguridad se veía muy cercana a su jefe, se preguntaba si eran buenos amigos. Este tiempo de reposo debía aprovecharlo al máximo, pensó mientras tomaba el tablet. Inicialmente pensaba que el software espejo llevaba donde Gabriel hacía una copia de seguridad de sus archivos, pero él estaba dirigiendo a una red de dispositivos, cámaras de seguridad, computadoras, puertas inteligentes, docenas de cuentas individuales y capas de acceso administrativo. Lo que llamó la atención eran los documentos archivados, por lo que colocó la palabra diablo en el buscador, pensando que encontraría todas las respuestas que había estado buscando por tantos años. El resultado fue más de 200 archivos relacionados con apuestas de caballos y registro de piedras preciosas. Eran operaciones de hacía décadas. Esto confirmaba sus sospechas. Sus padres habían pertenecido al crimen organizado. Su especialidad era blanquear dinero, pero cuando modificó la búsqueda agregando fuego, fue expulsado de la red. Debía tomarse en serio la ciberseguridad de su jefe. Desde Venecia estaba el mago de antes, detrás de una pantalla. Era el encargado de toda la red y fue el responsable de expulsar a Davina. Se preguntaba qué era lo que estaban buscando y cómo habían accedido al sistema. De nuevo, en el anexo de Francia, la niñera bajaba molesta por las escaleras, mientras saludaba al resto de los trabajadores. Llegó hasta la cocina, donde estaban hablando Val y Nico, sobre cómo mejorar la seguridad y evitar cualquier situación familiar en el futuro. Pidió disculpas por la interrupción y les agradeció porque si no hubieran llegado, su protegido habría salido herido. Ella dijo que había sido un error continuar con las clases de dibujo. Los habían seguido desde allí en la primera clase. No sería tan predecible de nuevo. Val le interrumpió. No debía culparse por eso. Sobre todo, no fue su decisión. Fue Gabriel quien decidió seguir con las clases para no entristecer a Mikey. Además, Nico agregó que ellos eran como de la familia. Le explicaron que ellos pertenecían a su equipo original, y mucho antes de que asumiera el cargo de su jefe, los hizo capos por derecho propio. Él había pedido tenerlos de vuelta. Ellos le explicaron que le habían dado el puesto después de la desaparición de su esposa. Ella solo pensaba que era un mal momento para ser ascendido, mientras Valentina regañaba a Nico por ir contando tantos detalles. La niñera se disculpó, dándose cuenta de que un estante de la cocina estaba entreabierto. Seguramente Mikey los escuchaba, por lo que les comentó que no podía seguir hablando. Tenía que hacer la berenjena hervida de Mikey para el desayuno. Abrió la puerta, donde se encontró al travieso entre los sartenes, con una cara de angustia porque lo habían atrapado. Ella le dio los buenos días mientras lo regañaba por escuchar conversaciones escondidas. El niño se justificó porque obviamente él sabía de lo que estaban hablando.
Val y Nico se retiraron, y Mikey le dijo a Davina que hacía un año un hombre muy malo se había llevado a su madre, y su padre tomó el puesto para poder tener el poder y recursos suficientes para encontrarla, pero no lo consiguió. El niño se rompió a llorar, y le dijo que lo único que pudo encontrar su padre fue su anillo de bodas. Davina se arrodilló frente a él y lo consoló. Ella lo sentía mucho, no le gustaba verlo así, aunque llorar lo haría sentir mejor. El niño le confesó que su padre tenía miedo de que él fuera el próximo. Ella le prometió que no permitiría que esto le pasara. Él estaba aterrorizado y en un temblor le dijo que debía ser peor que esas cosas malas para poder evitarlo. Davina estaba preocupada por el nivel de trauma de Mikey. Era tan severo que no se comportaba como un niño, y su aspiración era la de convertirse en el segundo jefe para encontrar el mismo al que se había llevado a su madre. Ella recordó la primera noche en el jardín y la conversación que fue interrumpida entre ella y Gabriel. Y si en realidad él quería lo que ella se imaginaba, sería mucho más complicado de lo que se pensaba. De nuevo en Venecia, el mago tocó una extraña puerta con una cruz delante. La persona que salió de la puerta era la intrigante doctora, que invitaba al joven a unirse a la diversión, pero él estaba horrorizado, por lo que se negó, alegando que solo necesitaba ver a su jefe. El tío de Gabriel se asomó, diciéndole a la doctora que no lo invitara a entrar porque definitivamente él no tenía estómago para eso. Le explicó al mago que estaba ocupado y debía ser rápido, por lo que respondió que alguien había intentado acceder a los archivos encriptados. Parecía alguien desde adentro de la red. El jefe lo regañó porque era su trabajo mantener protegidos a los servidores y evitar que algo similar sucediera de nuevo. El mago se justificó, indicando que había expulsado la amenaza. La red era extremadamente segura, pero la amenaza vino del anexo de Lion. El paquete de datos recibido era mucho más grande de lo habitual. Alguien colocó un archivo ejecutable en el software espejo para llegar a la fuente del mismo y nos hackeó, explicando que el anexo se había estado actualizando más rápido de lo que se podía seguir. Había docenas de archivos nuevos y de programas de seguridad. El mago le dijo que parecía que podían estar escondiendo algo. Al Don le parecía sospechoso, porque su sobrino había recuperado sus mejores hombres recientemente. Había sido un error darle tanta confianza. Le había dejado suelto la cuerda, pero esto tenía solución. Si Gabriel necesitaba un recordatorio de quién era el jefe, él se lo daría. Volviendo al anexo, Gabriel y Val estaban teniendo una conversación, y el jefe preguntaba si no sería un problema, pero ella, con un sensual vestido rojo que se ajustaba a su cuerpo, le negó. Tenía muchos amigos en la ciudad, así que movería algunos árboles y vería qué frutas caían. En este momento sonó el celular de Gabriel, que se despedía de Val porque debía contestar la llamada. Era su tío, tenía una nueva asignación para él, y le estaba enviando todos los detalles. Gabriel, al mirar su teléfono, se quedó impactado. Estaba fuera del perímetro completamente, pero el don dijo que la persona involucrada estaba al norte de Francia. Además, le recalcó que nada estaba fuera de su perímetro a no ser que él lo decidiera. Gabriel, como un cordero, respondió que lo entendía y aceptaba el trabajo, pero un comentario de su tío le dejó sin palabras. Últimamente no le quedaba claro que entendiera la situación. Le dijo que su aumento de seguridad le daba a entender que estaba creando una base de poder, mientras Gabriel intentaba justificarse diciendo que todos los movimientos que había hecho hasta el momento habían sido probados. En un grito, su tío lo interrumpió. Su actualización de la red no tenía autorización. ¿Para qué necesitaba eso? Solo se explicaba si quisiera revisar la red principal. Gabriel se quedó sin palabras. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero sabía que la niñera era la responsable, por lo que intentó encubrirla explicando que tenía un nuevo encargado de seguridad, pero le explicaría que debía retroceder. Su tío, en tono amenazante, le recordó que no podía esconderse de él. Debía cumplir con la nueva tarea lo más pronto posible, y terminó la llamada. Al próximo día, el niño protestaba mientras miraba por la ventana porque su padre no le permitiría salir hasta que Davina estuviera totalmente recuperada. Ella intentaba redimirse diciéndole que había muchas cosas que podía hacer desde la casa. Ella no podía nadar aún, pero podían jugar. Él preguntaba qué tipo de juegos, aunque las opciones dadas por Davina eran juegos de mesa, las escondidas y las adivinanzas, que le parecían muy aburridas. Al niño se le ocurrió una idea: jugar a los espías. Investigarían a los guardias de su padre mientras señalaba con un dedo al jardín. Ellos estaban haciendo algo curioso, y él quería saber qué hacían y por qué. Veía cómo los hombres tenían tablas de madera y otras herramientas. Davina aceptó el juego porque también quería saber. El niño, corriendo, fue en búsqueda de sus máscaras de ninja. Con las máscaras puestas, se encontraron a la señora Conte, que con una voz clara les advirtió que no debían entrar a su cuarto si no querían desaparecer.
Cuando estaban en la ventana más cercana a la localización de los guardias, Davina pidió instrucciones. Al parecer estaban construyendo un cobertizo. Aunque la niñera inicialmente pensó que podía ser para las herramientas de jardinería, la idea fue rechazada por el inventor del juego, ya que todas las herramientas eran guardadas en el garaje. ¿Por qué este cambio tan repentino? Era una buena pregunta. Además, no pondría a sus mejores hombres a construir un cobertizo para herramientas. En ese momento llegó Val con su traje de baño puesto, invitando al niño a nadar con ella. Sin pensarlo, se fue corriendo a cambiar. Obviamente, aceptaría nadar porque era su cosa favorita en el mundo. En cuanto el niño se fue, Val le advirtió a Davina que era mejor que se mantuviera alejada de este asunto. Dio la espalda y antes de irse, le dijo que Gabriel quería hablar con ella, por lo que ella cuidaría a Michele hasta su regreso. En la oficina de Gabriel, él le preguntó por su hombro y le agradeció por cumplir su promesa de cuidar a su hijo aunque esto pudiera arriesgar su integridad. Él no olvidaría jamás lo que hizo. Le pidió que buscara a otra persona para él. Sacó una foto de su bolsillo trasero y se lo entregó a la niñera. La intentó convencer, diciéndole que era su primo y tenía razones para creer que se encontraba en peligro, por lo que necesitaba encontrarlo. Esto no tiene nada que ver con Mikey, recalcó él. Sería un favor personal. Ella, a pesar de haber dicho que no lo ayudaría si no estaba relacionado con la seguridad del menor, aceptó, porque se veía realmente preocupado. Sería solo una vez. Él agradeció su ayuda mientras acariciaba su mano. Pasaron los días y Davina se encontraba visiblemente recuperada de sus lesiones. La frente estaba casi curada y podía hacer más actividades con el pequeño, por lo que jugaron a hacer un volcán en erupción. El niño estaba emocionado y sus ojos, bien protegidos detrás de las gafas, le brillaban. Davina le explicaba que una correcta combinación de químicos podía crear la lava que necesitaban. Muchas cosas inofensivas por separado pueden ser extremadamente peligrosas si se unen, dijo ella, mientras aguantaba un matraz de laboratorio con sus manos enguantadas. El niño no sabía mucho de químicos, pero entendía el concepto, porque pasaba lo mismo con Nico y Val. Nico, que entraba por la puerta con Gabriel, se lamentó, porque eso hería sus sentimientos. Mikey captó la señal en un instante. Definitivamente su padre se iría de nuevo, aunque no por mucho tiempo. Davina le entregó la información solicitada. Él le agradeció indicándole a Nico que saldrían en 10 minutos. El niño le preguntaba qué tenía que hacer con tanta urgencia, pero evadiendo la pregunta, Gabriel le dijo que estaría de vuelta antes de que se despertara por la mañana. Antes de irse, le ordenó que fuera bueno con Davina y que evitara que los experimentos explotaran la casa. Además, agregó que se mantuvieran fuera del jardín hasta que los trabajadores terminaran. Al mirar al exterior, Davina se percató de que en el exterior el cobertizo se veía terminado, pero aún se estaba trabajando y estaban sacando muchísimos escombros. Davina vuelve a mirar a Michele. Lo que vio la sorprendió. El niño estaba con un tubo de ensayo acercándose al volcán, por lo que corrió desesperada. Este niño no le tenía miedo al peligro. En la noche, Gabriel estaba en las coordenadas entregadas por Davina. Aunque Nico dudaba que fueran correctas, su jefe tenía total confianza en las mismas, mientras el chofer le avisaba que la persona que estaban esperando había llegado. Además, le preguntó si estaban seguros de lo que iban a hacer. Se bajaron del coche y se pararon delante de un hombre que físicamente era muy similar a Gabriel. Casi parecían hermanos, pero era su primo. Este hombre no entendía cómo lo habían encontrado. Gabriel le recordó que no se podían esconder de la familia. Fue agarrado a la fuerza mientras pedía clemencia. Le amarraron las extremidades y lo colocaron en la cajuela del vehículo. Gabriel estaba evidentemente conmocionado. No podía creer lo que acababa de hacer. Temblaba de una manera tan evidente que Nico a lo lejos se dio cuenta y lo llamó preocupado. Esto provocó una rápida reacción en él. Debió volver rápido a casa. No podía romper la promesa que le había hecho a su hijo. Davina se mantuvo despierta esperando su llegada, por lo que le pareció raro que al llegar Adam no dejara a Gabriel donde siempre. En el jardín, Nico y Adam trasladaron al hombre envuelto en una sábana. Era una tarea complicada, porque no paraba de patear para que lo soltaran. Ella, que se había vuelto a colocar el cabestrillo, se escurrió por las escaleras. Quería saber qué estaban haciendo. Le parecía raro que los trabajadores estuvieran en el anexo aún, pero a pesar de la cercanía, no podía ver con claridad. Una mano le tocó el hombro, y justo cuando iba a hacer un intento de voltear a la persona, se dio cuenta de que era su jefe. De la impresión, dijo su nombre en un impulso. Él le cuestionó qué hacía caminando por la casa a esta hora. Su justificación fue un poco vaga. Le dijo que había escuchado ruidos y que estaba investigando, aunque sabía que lo único sospechoso en ese momento era ella.
Mientras su jefe le aguantaba las muñecas, ella se disculpó y pidió retirarse a dormir. Una vez en su cuarto, era imposible conciliar el sueño. Su mente no paraba de pensar. Ella necesitaba saber qué estaba pasando, y no la culpo, quién pudiera dormir así. A la mañana siguiente, mientras recogía todos los pinceles y pinturas de Mikey, tocaron el timbre de la puerta. Ella se acercó a abrir. Era una mujer de pelo negro, con lentes, y aunque ya todos sabemos quién es, para ella era una desconocida, la doctora. Le dijo a Davina que venía a ver un paciente. Con una actitud ingenua, le preguntó si había venido a ver su brazo, pero estaba totalmente equivocada. No era esa clase de doctor, y aunque Davina inicialmente se negó a dejarla pasar sin autorización, Val llegó al instante, con la cabeza agachada, invitándola a pasar. Le pidió a Davina que subiera a ver al niño. Ella se encargaría. En el cobertizo, Gabriel miraba pensativo una jeringuilla que contenía un líquido rojo. Nico le advertía que la visita había llegado, por lo que había llegado la hora. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.